Correcto, Ángel. Bueno, vamos a pasar ya a otro tema. Vamos directamente con nuestro primer invitado. Ya lo tenemos vía telemática al ex ministro de Economía, economista Carlos de la Torre. Con él vamos a hablar sobre el reto económico para el próximo gobierno, justamente de lo que se vendrá para el próximo 2021. El gobierno que le toque asumir el poder, pues tendrá que enfrentarse a una difícil situación. Economista, un gusto tenerlo en este espacio a través de el portal digital Ecuador en Directo y el programa Los Especialistas. Junto al doctor Ángel Matamoros estamos aquí para empezar este diálogo. Primero, le pregunto si me escucha. Perfectamente bien. Poco la imagen, les escucho muy bien. Correcto, gracias, economista. Empecemos con el tema que justamente lo hemos convocado. El reto económico que le tocará enfrentar al próximo gobierno, economista Carlos de la Torre, ¿será un reto difícil o será, como dice el presidente de la República, que el próximo gobierno va a tener una situación más fácil? Algo pasó. Para nada. El próximo gobierno, cual sea quien asuma la presidencia de la República, lo que va a encontrar es una catástrofe en materia económica. Y quien asuma la presidencia, si la conducción de la economía va a seguir en el camino del abismo o si es que se dará un giro radical que nos permita pensar en que puede haber un futuro adecuado para todos los ecuatorianos, pero eso no será inmediato. Es decir, el reto es gigantesco, es enorme y dependerá de quién se haga cargo. Si es que continuamos en la debacle, porque hay visiones en ese sentido desde ciertos candidatos de continuar en este proceso de destrozos de la economía en función de intereses de unos cuantos, o trabajar en función del interés de las mayorías. Correcto. Economista, este gobierno tenía que aprobar tiene que aprobar una reforma antes de fin de año para que le desembolsen 2.000 millones de dólares más, si no me equivoco, por parte del Fondo Monetario Internacional, que impone que hay que crear una ley anticorrupción y el próximo año hay que crear otras reformas. En el caso de aumento del IVA de una manera progresiva del 12 al 15%, ¿quién va a asumir el costo político de todo esto? Este gobierno ya se va. Este gobierno ha tratado de conseguir recursos para sostenerse hasta el mes de mayo que le toca estar. ¿Quién va a asumir todo esto? Bueno, empecemos pensando en lo siguiente. Imaginemos que el banco que nos presta dinero para comprar un vehículo, una casa, nos diga cómo tenemos que manejarnos al interior de nuestro hogar. Eso es lo que está sucediendo. Es decir, la incapacidad política y técnica del gobierno de poder implementar un programa económico le ha llevado a un callejón sin salida, inclusive provocado por el mismo mal manejo económico de los 2 años anteriores, nos ha llevado a un callejón sin salida que hasta las leyes que tienen que aprobarse internamente vienen diseñadas desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional. Y si no, no nos hacen los desembolsos. Entonces, claro, el costo político a este momento, ya el gobierno actual no sé dónde pueda asumirle porque no tiene nada que perder con los niveles de credibilidad de este momento. Ahora, todo será en función de cuál sea el nuevo gobierno y si da paso no solo a las leyes que se pretenden aprobar en estos últimos meses ya, como podríamos decir, ya las leyes del estribo de un gobierno que está saliendo, ¿ya? Y tendríamos que ver si es que se aprueban o no se aprueban y si es que las que no se aprueben o aquello que siga siendo parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional continúe tratándose un siguiente gobierno. Por ejemplo, el proyecto de reformas tributarias se anunció que sería enviado recién a la nueva asamblea luego de elecciones en el 2021 para que entren en vigencia los nuevos impuestos en el año 2022. Entonces, el gobierno actual ya no tiene nada que perder. Ahora tendremos que ver políticamente cómo se maneja la asamblea en estos siguientes 6 meses
y las incidencias que eso puede tener en ciertos grupos políticos, pero ya quien tenga que asumir la responsabilidad de aprobar o no buena parte de estas leyes será un nuevo gobierno. ¿Y esos 2.000 millones de dólares que le toca recibir ahora para fines de año? ¿Lo va a recibir aunque no tenga esas reformas que le exigen o que nos imponen? Ya, hay un espacio de negociación porque también es una relación política con el Fondo Monetario Internacional y también hay una circunstancia particular que el Fondo Monetario va a tomar en cuenta, es decir, estos recursos que espera recibir el país en diciembre, estos 2.000 millones de dólares, son casi de vida o muerte para la caja fiscal. Y eso es una situación, eso nos indica que es una situación gravísima. Inclusive el ministro de Finanzas va a incumplir la ley con esos recursos, porque no le queda de otra, porque justamente le han llevado estos malos manejos a ese callejón sin salida también en este espacio. Va a terminar utilizando recursos de endeudamiento para pago de gasto corriente, porque como no tienen un centavo en la caja fiscal, los sueldos de diciembre del sector público y el 13º que recibirán muchos servidores públicos van a tener que pagar con deuda. Van a tener que pagar también atrasos que tienen con proveedores para más o menos, en términos políticos, salir el mes de diciembre y de ahí verán que van a realizar los siguientes 6 meses, los 5 meses que les quedaría de gobierno. Pero por otro lado también hay que anotar que no están cumpliendo las tareas. Hay más de 1.500 millones de dólares en firme que no ha cobrado el SRI. ¿Por qué? Porque es dinero que tampoco quieren pagar los mismos que se beneficiaron de la revisión tributaria, seguramente apostando a otra revisión tributaria que son grandes empresas de este país. Tampoco se ha hecho nada para cobrarles a quienes afectaron a la caja fiscal en años anteriores con facturas falsas gracias a el crédito tributario mal manejado, y el SRI sabe quiénes son los que han defraudado a la caja fiscal y no mueven un dedo para cobrar esos recursos que son plata en firme, pero como son de los grupos que están manejando la economía, que han cooptado al gobierno, no se va a hacer nada al respecto. Economista, ¿cuántos millones de dólares se condonaron con la famosa remisión tributaria? Ya. En total, la revisión tributaria implicó que el país renunció a 4.600 millones de dólares, dentro de los cuales un poquito menos de la mitad eran multas e intereses que debían cobrarse a quienes no pagaron oportunamente los impuestos. De esos 4.600 se nos dijo que se iba al capital que debían estos morosos, se les iba a aplicar mecanismos para que puedan pagar a plazos y que de eso se iba a recaudar más de 1.000 millones de dólares. En términos efectivos no se recaudaron ni 600 millones. ¿Por qué razón? Porque también se hizo un neteo, se hizo un cruce de cuentas principalmente con grandes empresas petroleras que por un lado debían impuestos al fisco, pero por otro se les debía por los contratos petroleros también recursos. Entonces, en la práctica, lo que entró a la caja fiscal, estos 4.600 millones, no llegó ni siquiera a 1.000, y esa es la diferencia que se dejó de recaudar en 2018 y generó el hueco que se vino arrastrando hasta el día que nos ha llevado a esta situación tan dramática que ahora nos obliga a estar sometidos a los dictámenes de un organismo internacional que viene a dictarnos también las leyes que tenemos que aplicar en el país respecto de otros temas que no son económicos. Antes de pasar con el doctor Ángel Matamoros, economista, de esos 4.500 o 4.600 millones de dólares, un sector de la banca también tenía, se favoreció con esta remisión tributaria. Efectivamente, inclusive en algún momento se hizo público banco por banco cuánto dejaron de pagar de impuestos justamente por la remisión tributaria. Y a eso hay que sumar el hecho de que la banca en los años 2018 y 2019 ha generado las mayores utilidades de toda la historia de este país. Y en una situación de crisis económica, ¿qué quiere decir esto? Que han terminado llevándose recursos a costa del resto de la economía a favor de ellos. Y encima más fueron beneficiarios de la remisión tributaria en 2018. Eso nos da cuenta de que el manejo de la economía está claramente direccionado a favorecer a ciertos grupos,
pero en detrimento de las grandes mayorías. Lo que muchos perdemos es lo que pocos ganan. Qué paradójico, ¿no? Que la banca le condonen a la banca y la banca cuando condona a sus clientes. Voy con el doctor Ángel Matamoros para que continúe este diálogo. Gracias, Jaime. Economista, he escuchado atento su intervención, pero antes de hacer la pregunta quisiera dejar claro estos dos escenarios que existen, que usted también ya lo ha mencionado. El un escenario es el país que tenemos, el país que queda, y el otro escenario es lo que hay que hacer, la receta que hay que hacer. E incluso esa receta, cuál puede ser la incidencia sobre la población ecuatoriana. Entonces, tenemos un país donde hay más gastos que ingresos, donde hay deuda pública externa e interna, deuda a los organismos multilaterales y deuda interna especialmente al Seguro Social. En un país donde hay más, donde la deuda es más grande que la producción, donde se gasta más de lo que se tiene. Brevemente, ¿qué hacer? ¿Qué debe de hacer el nuevo gobierno ante este escenario económico muy desfavorable para el Ecuador? Bueno, este panorama que nos presentan y que usted muy bien lo ha manifestado, entra dentro del error conceptual que maneja las autoridades económicas, de presentarnos como que el problema es un problema fiscal, como que el problema es la deuda, es el déficit, es un mayor gasto que el ingreso. Efectivamente son problemas y son problemas graves, pero estos problemas son consecuencia de otros problemas estructurales respecto de los cuales no se está haciendo nada. Tanto en el hogar como en una empresa, como en un Estado, las deudas se pagan produciendo y vendiendo. Si es que la empresa no produce y no vende, no tiene ingresos. Si es que en el hogar padre y madre no trabajan, no tienen ingresos. Entonces, aquí la visión es por el otro lado. Efectivamente hay que optimizar el gasto, pero hay que incrementar ingresos. Pero si es que el mismo gobierno se ha dedicado a destruir el consumo de los ciudadanos, porque acá también hay que entender que los empresarios nos dicen que ellos son los que crean empleo y generan producción. No, señores, yo quiero verle al empresario creando empleo y produciendo si nadie le compra, pues. Somos los consumidores los que movemos a la economía si es que tenemos dinero en los bolsillos. Entonces así demandamos bienes y servicios, las empresas producen y se genera empleo. Y como hay ventas, se paga impuestos, pues. Y con los impuestos se incrementan los ingresos de la caja fiscal y se puede atender ahí sí el problema del déficit y ya no se requiere tanto endeudamiento. Pero si al contrario nos dicen vamos a bajar el gasto público y se echan la calle a decenas de miles de servidores públicos que van a dejar de percibir un ingreso y van a dejar de consumir, estamos afectando a la producción y al empleo. Si es que con la ley de ayuda humanitaria nos bajan los salarios, nos bajan la jornada laboral a quienes todavía tenemos un trabajo, vamos a consumir menos. Si se quita el subsidio a los combustibles, principalmente al diésel, los precios de todos los bienes y servicios, porque todo se transporta en la economía, va a subir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a comprar todavía menos con esos salarios ya afectados y con el gran desempleo que tenemos. Entonces, con esta lógica, lo que estamos haciendo es matando a los elementos estructurales que nos pueden permitir luego resolver el problema fiscal. Entonces, no se resuelve el problema fiscal, se lo empeora todavía más y nos ponen ya con la soga al cuello frente a los organismos internacionales y se ha destrozado los niveles de bienestar de los ecuatorianos que venían incrementándose en los años anteriores. Ojo, este gobierno tiene dos momentos. Su primer año en que se registraron indicadores económicos y sociales favorables, tan es así que yo invito a los lectores que revisen, a los televidentes que revisen qué es lo que se decía en la prensa internacional justamente hace un año, a fines de noviembre, principios de diciembre de 2017, hace 3 años. Se decía claramente que la economía ecuatoriana estaba en franca recuperación y los indicadores eran positivos, eso lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional. Cambian las políticas desde mediados de 2018 y llegamos a una crisis económica
que con la pandemia se vuelve una catástrofe económica, pero por un manejo desastroso. Así que, ¿cuál es la receta? Ponerle dinero en los bolsillos a los ecuatorianos para reactivar el consumo, y de ahí vamos a ir resolviendo los otros problemas y también el problema fiscal. Economista, lo que usted ha dicho es un elemento indispensable para el desarrollo del país, para el desarrollo económico del país. Sin embargo, usted ya lo mencionó y yo lo vuelvo a repetir porque es importante puntualizar en aquello. La receta que se va a hacer, a lo mejor el próximo gobierno, va a ser reducir el tamaño del Estado, va a recortar el gasto y también la inversión. Como usted decía, van a eliminar los subsidios, la flexibilidad laboral. En resumen, estos 4 elementos que yo les he mencionado y que usted también lo ha graficado, ¿cuál va a ser la incidencia de estos 4 elementos sobre la población ecuatoriana directamente? Ya. Aquí también es importante que quienes nos miran y nos escuchan entiendan qué es realmente el Estado. Voy a poner datos de los presupuestos que a mí me tocó manejarlos y que a mí sí me aprobó la Asamblea, presupuestos del 2017 y 2018. El 88% de la nómina, es decir, el grueso del Estado en términos de servidores públicos, son los sectores de salud, educación, seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el Estado para los ecuatorianos de áreas rurales, que viven en barrios urbanos marginales, etcétera, etcétera? El Estado es la diferencia entre la vida y la muerte. El poder atenderse en términos de alguna enfermedad en un centro de salud gratuitamente o no tener para pagar un médico y morirse. Para los niños y niñas del Ecuador y para el futuro de todos nosotros, que puedan educarse o no. O que podamos salir a la calle tranquilos sin el riesgo de que nos asesinen a 2 cuadras por robarnos el celular. Eso es el Estado. Una reducción del tamaño del Estado es la vida o la muerte para muchos ecuatorianos, no tener un futuro porque no se van a educar millones de niños, o que simplemente no podamos salir a las calles con tranquilidad porque seremos sujetos de la violencia por falta de seguridad. Eso es el Estado y eso es lo que se está reduciendo este mismo momento, y yo creo que es tangible para todos los ecuatorianos. ¿Cuál es el resultado de seguir reduciendo el tamaño del Estado? Ya todos podemos imaginar. Así es. Economista, finalmente, algo que no podemos nosotros dejar de lado. Lamentablemente, como está el país tendrá o va a seguir, o el próximo gobierno va a seguir endeudándose ante los organismos internacionales. Una reflexión. Si va a continuar o puede darse ese proceso para mejorar la economía del país, ¿usted qué opinión le merece el tema de que con esos dineros se debería priorizar el gasto, puntualizar la calidad del gasto y hacer transparencias con esos dineros? Ya, a ver, quiero partir de un elemento importante que no se lo toma en cuenta desde la ideología política de quienes manejan la economía en este momento. El Ecuador, como todos los países del mundo, dispone de mecanismos internos para hacer recircular lo que se llama la liquidez. ¿Acaso que el dinero se ha perdido, se ha ido a otro planeta? El dinero está estancado aquí dentro del país. También tenemos un banco central que tiene unas capacidades o un potencial enorme de generación, estoy diciendo clarito, de generación de liquidez, y literalmente se llama creación secundaria de dinero. Eso está amparado en la teoría económica y en la práctica desde hace mucho tiempo, y el Banco Central estuvo habilitado a hacer todo esto. Es decir, hay una fuente interna que puede recircular liquidez y generar nueva liquidez que puede utilizarse para reactivar la economía. Pero con la Ley de Fomento Productivo de 2018, el exministro Martínez y su equipo eliminaron esta capacidad del Banco Central, que sí se la vino utilizando en años anteriores y nos permitió sortear momentos críticos como el propio terremoto del 2016 y desde fines de 2014 la baja de los precios internacionales del petróleo, que llevó a que el hidrocarburo se venda a $20 el barril. Y los efectos macroeconómicos fueron importantes, pero aquí la población no sintió casi nada en términos de bienestar,
porque se activaron estos mecanismos de generación de liquidez interna. Es decir, no necesitamos depender exclusivamente del financiamiento internacional, y peor si es que viene del Fondo Monetario Internacional, cuando tenemos medios para reactivar internamente y recircular un dinero que ya existe, y a través de crédito del Banco Central generar nueva liquidez para poder impulsar estos recursos desde la inversión pública como un motor de la economía. Eso se hizo y se puede volver a hacer. Qué interesante esa aclaración, economista, ¿no? Que ese dinero que existe, que se lo inyecte para producir, pero vemos que entonces el tema es más político que económico. Se priorizan y se tienen otros intereses, lamentablemente. Usted está manifestando que existe la liquidez, que se puede hacer, que existe, no existe la voluntad política definitivamente para sacar este país adelante. Efectivamente, y voy a poner como ejemplo, el ministro Pozo ha anunciado en días anteriores que se está configurando un bono para que el Ecuador se endeude en 3.000 millones de dólares adicionales. Con esos recursos se reactivará la economía canalizándolos a través de la banca privada. Es un despropósito total porque nuevamente el ministro está anunciando que va a incumplir la Constitución de la República. No se puede usar deuda pública sino para proyectos de inversión, pero quiere traer recursos para entregarle gratuitamente a la banca privada, porque la banca privada los recursos que presta los obtiene del ahorro que realizan los depositantes y paga una tasa de interés. Ahora va a recibir recursos gratuitos para prestar. ¿Pero a quién va a prestar? Pues a los mismos de siempre, a las grandes empresas. ¿Qué acceso al crédito tienen las micro y pequeñas empresas y en qué condiciones? Entonces la banca lo que va a hacer es utilidades con recursos que el país los toma prestados de fuera, y la banca va a generar utilidades enormes sin poner un centavo en esta operación, cuando este tipo de mecanismos se los puede articular directamente a través de la banca pública. Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador y BEDE pueden ellos contratar deuda en el exterior para traer dólares y prestar a los productores ecuatorianos, y la deuda que contrata la banca pública no es deuda pública que se suma a la deuda del gobierno, porque son operaciones financieras diferentes y aparte de lo que es el manejo económico del gobierno central y el presupuesto general del Estado. Es decir, en términos inclusive estadísticos no viene a ser deuda pública porque se maneja bajo una lógica de captación de recursos para la colocación en préstamos desde la banca pública. ¿Por qué el señor Pozo no hace eso que la ley lo permite? Y es así como funciona la dinámica del financiamiento de la banca pública. ¿Por qué no lo hace y pretende dar un negocio de 3.000 millones de dólares a la banca privada? Ahí está un ejemplo de cómo se está manejando la economía en este momento. Definitivamente un mal manejo de la economía. Si todo ese dinero y todos esos rubros, como dice usted, se lo inyectara en las pequeñas y medianas empresas, pues en este país se dinamizaría la economía, economista. Jaime, no sé si tengas alguna otra inquietud. Bueno, yo estoy sorprendido por lo que nos está diciendo el economista Carlos de la Torre, porque justamente el gobierno va a endeudarse para darle ese recurso a la banca privada, para que la banca privada vea qué hace, ponga un negocio, seguramente va a cobrar intereses en beneficio de la banca privada. No sé si estoy equivocado. Si estoy equivocado, dígame, economista, ¿los intereses que cobra esa banca privada es para la banca privada o es para el Estado? No, para la banca privada, y el Estado en cambio va a tener que pagar la deuda con sus intereses, pero con los recursos de todos los ecuatorianos. Es decir, todos vamos a terminar pagando esos dineros con el cual la banca privada va a hacer un negocio de 3.000 millones de dólares. Eso es lo que anunció el ministro Pozo. ¿Y esto es legal, economista? ¿Esto es legal? No, de ninguna manera, porque otra vez se estaría... O lo ilegal lo convierten en legal. Bueno, aquí han hecho un montón de cosas. Vemos el caso del ministro Martínez, ahora premiado en el Banco Interamericano de Desarrollo, porque resulta que el Banco Interamericano de Desarrollo no ha sido, de acuerdo a nuestro procurador, no ha sido un banco. Entonces seguramente el artículo 290 de la Constitución no se aplica para el caso del Ecuador. Me imagino que esa será la conclusión de esta gente, ¿no?
Economista, quiero agradecerle por haber estado en este espacio. La verdad que nos gustaría seguir hablando un poco más de economía y lo vamos a seguir llamando. Es la primera entrevista aquí en Ecuador en directo. Lo vamos a seguir llamando para seguir hablando de temas económicos, economista. No, muchísimas gracias y ha sido un gusto y quedo a las órdenes para cuando ustedes así lo requieran. Muchas gracias al economista Muchas Carlos de la Torre, ex ministro de Economía de nuestro país.